Hola, buenos días. Venimos del Colegio San Pedro Pascual. Somos Paula Jiménez, Carlos Cuevas y han colaborado más personas en este proyecto, Carlos Tab y Clara Sánchez. Nuestra tutora encargada del proyecto se llama Isabel Coloma. Vamos a explicaros nuestro proyecto. ¿Por qué surge esta idea? Cuando empezamos el tema de reacciones químicas, se nos abordó la pregunta de ¿para qué nos puede servir esto? Entonces nos dimos cuenta de que una de las aplicaciones más importantes está en la cocina. Así pues, y teniendo en cuenta que en toda reacción hay un cambio de calor asociado, estudiamos en una reacción el calor absorbido que existe en este calor y así poder obtener la bebida a una temperatura deseada. Lo más importante a tener en cuenta en una reacción química es que en todo proceso químico-físico se produce un cambio energético. Entonces la masa se conserva pero la energía cambia. Debemos diferenciar entre reacciones exotérmicas cuando se absorbe calor y reacciones endotérmicas cuando se libera calor. En los envases autocalentables o autoenfriables, los intercambios de calor son los que ponen a la bebida en la temperatura óptima deseada para su consumo. Aquí podemos ver las diferentes partes del envase. Abajo está el agua, que es de color amarillo o verde, porque si fuese transparente no se vería cuando se juntase con el reactivo, que es lo que está arriba, y el líquido, que es lo que se calienta debido a que el material es conductor. Entonces utilizamos esto porque nos quemaríamos si no tuviésemos algo que aislase el calor. A continuación, antes de empezar una reacción química, hay que saber si la reacción será endotérmica o exotérmica. También hay que saber la magnitud de calor desprendido o calor absorbido en ella, que es el calor de reacción. Sin estos valores no se podrá comenzar a hacer ningún proceso químico a escala industrial. Entre muchas cosas debemos saber la energía que debemos suministrar para que se produzca la reacción y el calor que liberará esta. Se puede calcular el calor de reacción a través de la fórmula de calor de reacción es igual a calor de formación de productos menos el de los reactivos. Para saber el incremento de temperatura utilizamos la fórmula Q es igual a M por C por AT, donde Q es el calor que absorbe la bebida, M es la masa, C es el calor específico y AT es el incremento de temperatura. Una vez que sepamos el incremento de temperatura, a este le sumamos la temperatura inicial y sabemos cuál es la temperatura a la que alcanza la bebida. Entre las diferentes opciones existentes, la reacción que se utiliza para las bebidas autocalentables es la de óxido de calcio más agua, que da lugar a la reacción de hidróxido de calcio. Aquí mi compañero está haciendo el experimento con óxido de calcio y agua y la temperatura se calienta. Ahora nuestro objetivo es medir la temperatura teórica y compararla con la temperatura que nos dice el fabricante y la experimental. Como he dicho antes, para calcular el calor de reacción se resta el calor de formación de productos y el de los reactivos, que sale en esa fórmula que tiene Carlos. Utilizamos los datos de esta tabla que se puede ver aquí porque la ley de sistemario de primero de bachiller y entonces sabemos que el calor de reacción es menos 64,22 kilojulios por mol, lo que quiere decir que por cada mol se liberan 64,22 kilojulios. Veamos en nuestra bebida cuántos moles de hidróxido de calcio se forman y así multiplicaremos estos moles por 64,22 kilojulios y sabemos cuál será el calor desprendido. Para calcular los moles dividimos la masa en gramos entre la masa molecular. Ahora pesamos la bebida . Queda 206 gramos. Pesamos ahora el envase vacío. Queda 100 gramos. Y pesamos el óxido de calcio. Queda 64,60 gramos y ahora que sabemos los gramos del óxido de calcio dividimos entre su masa molecular y da que tiene 1,15 moles. Ahora pesamos el agua, que en este caso como el agua la tenemos metida en esto, no lo podemos pesar, pero en el laboratorio le sacamos con una jeringuilla y nos dio que medía 23 gramos. Que pesaba 23 gramos.
y nos da una masa, una cantidad de moles de 1,28 moles. Entonces sabemos que el reactivo limitante es el óxido de calcio, puesto que cuando se acaben estos 1,15 moles, los 0,13 restantes de agua no tendrán con qué hacer la reacción. Como vemos en esta ecuación de aquí, para dar un mol de óxido de calcio más un mol de agua para dar un mol de hidróxido de calcio. Por lo tanto, si obtenemos 1,15 moles de óxido de calcio, se obtendrán también 1,15 moles de hidróxido de calcio. Si consideramos que el rendimiento es del 100%, el calor desprendido en esta reacción será 1,15 por 64,22, que da 73,85 kilojulios. Para calcular el incremento de temperatura hacemos calor desprendido partido masa por calor específico, que en nuestro proyecto el calor desprendido, que es 73,85 kilojulios, lo hemos pasado a calorías y lo hemos dividido entre el agua y el café que consideramos como agua, más el hidróxido formado, más el envase que lo hemos considerado como hojalata, cada uno multiplicado por su correspondiente calor específico, y nos da un incremento de temperatura de alrededor de unos 70 grados. Ahora que sabemos el incremento de temperatura, a este le sumamos la temperatura inicial, que son 22,5 grados, y da aproximadamente unos 90 grados. El fabricante nos dice detrás del envase, aquí, no sé si se verá, que sube unos 30 grados, entonces la temperatura según el fabricante llegaría a 52 grados. Y experimentalmente llegaría hasta unos 60 grados. Entonces, vemos que hay una clara diferencia entre la masa y la temperatura a la que llegaría teóricamente y la que nos dice el fabricante y la experimental. Esto se debe a que nosotros hemos considerado que el rendimiento era del 100%, que el material estaba totalmente aislado y que la bebida tenía el mismo calor específico que el agua, y esto no es así. Como se puede ver, hay diferentes materiales y según el material que elijamos, la temperatura a la que alcanza será distinta, porque la densidad es distinta, entonces la masa también lo será. A continuación, la pregunta que nos hicimos es si podríamos enfriar también una bebida. Entonces, una bebida se enfría si absorbe la energía. Entonces, lo que hicimos fue crear nuestro propio producto, y lo que utilizamos para esta mezcla es nitrato de amonio, cloruro de amonio con agua, y podemos ver en nuestro producto, que es C3P, si la bebida se enfría. Entonces, aquí tenemos nuestro propio producto, y hemos metido nitrato de amonio con un globo de agua, que lo pinchamos con el clavo que tiene el otro, y la bebida que tenemos arriba, por lo tanto, se nos enfriaría.